Gloria a Dios, hermano. Pues mire, vamos a considerar brevemente la palabra del Señor en Santiago 1:27. ¿Ven? Pero vamos a estar hablando de Primera de Juan también. No se confunda, ya mismo vamos a ir para allá. Primera de Juan, eventualmente vamos a estar en capítulo 3, pero vamos a ir primero a Santiago 1:27. Amén. La palabra del Señor es bendita y transformadora, hermano. Así que cuando tenga Santiago 1:27, se pone de pie un momentito, lo leemos rapidito. Solamente es un verso. Más adelante entonces vamos también a considerar Primera de Juan 3. Amén. Santiago 1:27 dice de esta forma: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, bendice tu palabra ahora, que ella nos edifique, que ella nos santifique, que ella nos confirme, Señor, en tus caminos, que Padre Santo sea de bendición grande para nosotros en esta mañana. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Religión. Usted ha escuchado, aquel vecino se metió a la religión. Quizás usted, antes de conocer a Cristo, usted había escuchado personas que decían así. Hay canciones por ahí, como una que a veces repetimos mucho, dice: yo no tengo que meterme a ninguna religión, porque si no le hago mal a nadie, no necesito perdón. Es la lógica mundana cuando uno no ha conocido a Cristo. Amén. Pensar que uno no necesita perdón. Sin embargo, el énfasis que hace Santiago aquí acerca de la religión, le decimos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces la palabra religión pues se ha contaminado un poquito en nuestro entorno. Y a veces por religión usted entiende como que no hay sinceridad, ¿verdad? Entonces dice, aquel es bien religioso, y a veces la palabra religioso pues ya tiene una connotación como si fuera bien metódico, bien apegado, pero como que no hay sinceridad, o lo hace de una manera por aquello de salir del paso, ¿verdad? Y yo me asocio mucho con esa connotación de la palabra, porque habían familiares míos que eran bien religiosos. Entonces yo veía que no había un fruto de arrepentimiento en ellos. Inclusive una de ellas, ¿verdad?, que era mi abuela, decía, hay dos cosas que son bien grandes, bien importantes, y son grandes inventos en la vida, me decía. Uno de ellos es, ¿verdad?, la comida que viene en lata. Es un gran invento, demuestra progreso. Y el otro es la misa los sábados por la tarde. Eso es lo mejor que se han inventado, porque yo voy el sábado por la tarde y salgo de eso. Entonces, ahí está el asunto. Entonces yo conectaba la definición de alguien religioso como alguien que no hay una sinceridad, no hay una transparencia. Pero es todo lo contrario. La palabra de Dios, aquí citada por Santiago, religión implica, amén, aquel que ha conocido a Cristo Jesús, aquel que es de Dios, amén, y por lo tanto su vida ahora, amén, es una religión, o sea, es una costumbre, una buena costumbre, un cambio de vida, una vida transformada. Esa vida transformada, Santiago la resume, la llama religión. La religión, la vida transformada pura y sin mácula. Mácula es una palabra fina para mancha. Posiblemente usted habrá escuchado por ahí la Inmaculada, ¿verdad?, refiriéndose a una de las apariciones de la Virgen esta, que no son vírgenes nada, pero que en nuestro contexto religioso de Puerto Rico le llaman mácula. Una mácula es, imagínense, algo blanco con un puntito negro. Ese negro es una mácula. Así que la religión pura y sin mancha que Dios ve es esta. Dos cositas. Él la resume en dos: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, proveer para las necesidades de ellos y guardarse sin mancha del mundo. Y nos vamos a enfocar en guardarnos sin mancha del mundo. Fíjense que Santiago en su carta, y vamos a reseñar unas cuantas cositas adicionales, él es bien práctico. Si usted quiere un resumen práctico de cómo el Señor ve la vida de aquel que es de Cristo, usted vaya a Santiago. Es tan práctico que algunas personas se molestan con Santiago. Como dice, le chillan los oídos a Santiago allá en la eternidad, porque él ya está en la presencia del Señor, a donde estaremos nosotros. Pero es cierto, porque él es bien práctico y bien preciso. ¿Okay? Conocerán mucho el capítulo 3 de Santiago, que habla de ¿qué? De la lengua. Algunos le llaman la lengua de fuego que enciende un bosque, ¿verdad? Y vamos a referirnos bien brevemente pronto a ello. ¿Por qué? Porque Santiago va a apuntar aquellas cosas que deben darle gloria a Dios, deben reflejar lo que él menciona al final del verso 27. La vida religiosa, o sea, la vida del cristiano, se caracteriza específicamente por guardarse sin mancha del mundo. Y eso es lo que queremos reflejar hoy. En el mundo tenemos chance para andar manchados. Porque del mundo manchado, el Señor nos sacó y nos hizo inmaculados. Vamos a apropiarnos de esa palabra para el buen sentido de la palabra. Inmaculados con la sangre de Cristo. Solamente que estando en el mundo, está manchado. Tenemos demasiadas oportunidades y tentaciones para tropezar y volvernos a manchar. Inclusive la palabra del Señor implica y nos anima a que todo el tiempo, amén, siempre estemos evaluando cómo estamos caminando cada día. Porque el Señor se glorifica en sus hijos y sus hijas inmaculados. Amén. Parecería como algo tan lejos de poder alcanzar, ¿verdad? Pablo, usted conoce una cita bien famosa de Pablo, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero recuerde la segunda parte. Dice, pero una cosa hago, o sea, ¿qué es lo que no he alcanzado? Ser como Cristo. Pero una cosa hago. Ciertamente extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento, o sea, al máximo llamado que me hizo el Señor Jesús, que es yo ser como Él. Un varón sin mancha y sin contaminación. Lo mismo que está diciendo Santiago, un poquito más directamente. Él alude a que lo que nos puede hacer contaminado es el mundo. El mundo en el cual estamos puestos. No somos ya del mundo, pero estamos puestos en el mundo. Y ese es el riesgo mayor que Santiago ve. Dice, o sea que si alguien dice, yo soy de Cristo y soy el esclavo pasado del Señor. Hoy se va a usar un refrán de acá. Soy a rajatabla del Señor. Pues el fruto que el Señor ciertamente observa, busca y percibe es la ausencia de las manchas. Porque todos los días podemos ser limpiados de las manchas. Y todos los días el Señor espera que hagamos como Pablo, dice, todos los días yo voy a estar más cerca de lo que Cristo pidió que yo fuera. Y alguien se pregunta, ¿y por qué el Señor quisiera que fuéramos sin mancha? ¿Verdad? Alguien diría, pues, pero si ya el Señor nos salvó, ¿amén? Si ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿qué más quiero? Entonces, uno pierde de perspectiva algo bien importante que nos resalta la palabra, y por eso es que vamos a ir a primera de Juan 3, ¿ok? Porque es una gran pregunta. Si ya yo soy salvo, gloria a Dios por eso, no por mis méritos, sino por la obra que Cristo hizo, amén,
y Él nos salvó y nos redimió de toda maldición y nos sacó del mundo que nos condenaba al pecado, puso nuestros nombres en el libro de la vida y somos coherederos con Él. Porque entonces me preocuparía yo en santificarme, o sea, en quitarme las manchas, porque como quiera que sea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado, ¿verdad? Y podríamos combinar todo esto y llegar a un mal entendimiento de lo que el Señor realmente quiere. Pero si vamos a 1 de Juan 3, ¿verdad? Ahora vamos a ir un momentito allí. Estuvimos leyendo estos 3 versos en el culto de oración este viernes, ¿ven? Como preparación, ¿verdad? Lo que vamos a reseñar ahora. 1 de Juan 3, 1 al 3. Dice, mirad, dice Juan, miren cuán amor nos ha dado el Padre. Miren el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ven? O sea, cuando habla del mundo, Él sabe que el Señor nos sacó del mundo. Antes, en el mundo, todo el mundo sabía quién era usted y viceversa. Todo el mundo se conoce. ¿Okay? Sabemos las cosas que estaban en el mundo cuando estábamos perdidos sin Cristo. Pero dice, mire cuál fue el amor para que el Señor nos llame ahora hijos de Dios. Usted se referirá, ¿verdad?, al Evangelio. Juan sabía lo que estaba diciendo allá en el capítulo 1 de Juan. Amén. Dice de esta forma. Dice, a todos los que le recibieron, dice el verso 12, capítulo 1 del Evangelio. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En paralelo a lo mismo que él está mencionando aquí. Ahora somos llamados hijos de Dios porque somos realmente hijos de Dios, porque Dios nos amó por sobre todas las cosas y nos buscó. Amén. Dice, por esto el mundo no nos conoce en el sentido ginesco. Esa es la misma palabra que el Señor usa para, vamos a conocerle en el mismo sentido que Él nos conoce ahora. Vean, en el futuro vamos a ir a 1 Corintios 13 un momentito también, de pasadita. El mundo no nos conoce, o sea, el mundo no tiene intimidad con nosotros, literalmente hablando. No tiene nada que ver con nosotros porque el mundo no le conoce a Él. Así que por eso es que el mundo no tiene relación con nosotros. No sé si usted le ha pasado. Cuando usted viene a Cristo, empieza a quedarse, ¿verdad?, sin las relaciones del mundo, cuando usted estaba en el mundo, ¿verdad? Poco a poco. ¿Usted no lo ha pasado que de momento usted esté hablando, sí, ¿cómo está la cosa? Hace 20 años que no te veo. Sí, que si esto, sí. Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy pastoreando allá. Ah, pues, oye, qué chévere, te ves bien, oíste, nos vemos entonces, te veo pronto. Y nada de, dame el teléfono tuyo, dame el email para escribir nada. Tienes nada. Como dicen allá, se escaman y se van corriendo. Entonces uno lo toma ligeramente, pero la realidad es que están despreciando la bendición que Dios puede dar. No por ti, sino a través de ti. Estamos hablando de canales, ¿verdad?, esta mañana. A través de ti. Pues ¿qué? Porque no quieren conocerte, no te conocen, ni tampoco quieren conocerte porque no conocen a Dios. Y lo triste es que el Señor le da como esa oportunidad, ese acercamiento, y se quieren quedar así. Es lo mismo, y yo estoy seguro que Juan entiende esto a cabalidad, allá en el Evangelio, capítulo 3 de Juan, en la conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo. Después que resume la conversación de Jesús con Nicodemo, habla el famoso verso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y más abajo explica por qué es que la gente no viene a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, se quieren quedar en las tinieblas. O sea que están apegados a las cosas que hacen. Por eso es que aquí dice Juan también, el mundo no nos conoce porque no conoce a Cristo. Pero en el verso 2 sigue diciendo, sin embargo nosotros, por el amor de Dios, siendo hijos de Dios ahora, no hijos del mundo, ni hijos del diablo, dije, nosotros ahora mismo somos hijos de Dios, pero no estamos
vamos a decir así, en la versión de hijos de Dios que vamos a hacer. ¿Okay? El Señor nos ha salvado ya, yo lo estaba mencionando, ¿verdad? Dice, si el Señor nos ha salvado, ¿por qué nos iríamos a santificar? Si ya nos salvó. Dice, es que no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, el estado que estemos ahora mismo en Cristo, salvos en Cristo, amén. Sin embargo, es cierto, pero la vida nuestra no va a ser así. O sea, hay un estado mejor que el que tenemos ahora. Un estado no solamente espiritual, sino un estado eterno, mejor que el que tenemos ahora. ¿Okay? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Y la palabra manifestado, Juan la va a usar 2 veces en ese verso. Habla de manifestado. Nosotros no nos hemos manifestado en lo que vamos a hacer todavía. Pero está esperando todo esto a que el Señor se manifieste. La palabra que está detrás de manifieste es parousia. Que el Señor se aparezca. Dice, nosotros no nos hemos transformado, no nos hemos aparecido literalmente en lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente dice, sabemos, sin embargo, que cuando Él, Señor Jesús, se manifieste, o sea, Él se aparezca, Él venga por segunda vez, vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Ahora, Juan le había visto cara a cara, como estábamos diciendo en el devocional, pero él no está diciendo yo voy a ver a Jesús tal y como yo le vi aquí cara a cara físicamente. Amén. Él se está refiriendo más bien a cuando él le vería, y él todavía no había tenido la visión que él escribió más adelante en Apocalipsis, en capítulo 1. Dice que él tuvo la visión de Jesús en su gloria. Y le vio en aquella imagen, como usted la ve aquí, no la vamos a leer completa, decía sus cabellos eran blancos como blanca lana, Apocalipsis 1:14, eran como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él no había contemplado a Jesús de esa forma, porque Jesús no estaba de esa forma cuando él vino al mundo. Él se humanó, se encarnó, un cuerpo como el de nosotros, para morir en la cruz y resucitar. Amén. Para que después nosotros tuviéramos la seguridad de que cuando nos toca morir, vamos a resucitar para vida eterna también. Amén. Pero por eso es que el Señor no se ha manifestado, ¿verdad?, como lo va a hacer en su segunda venida, y sus hijos e hijas que Él ha salvado ya por la fe tampoco se han manifestado como serán cuando venga Cristo. Lo que implica, dice, le vamos a ver como Él es. Amén. Él nos va a transformar. Y más adelante hay otros pasajes que hablan de nosotros seremos transformados al cuerpo de la gloria suya. Esto que vemos aquí no es este cuerpo. Juan aquí dice que cayó como muerto a sus pies, porque Juan tuvo esta visión como si nosotros la tuviéramos en nuestra humanidad, en nuestro pecado, en nuestra limitación. ¿Cuántas cosas hay personas que se perciben entendidas, brillantes, inteligentes, pero más nunca pueden percibir nada de la gloria de Dios? Amén. Estamos hablando de otras cosas inalcanzables para nosotros. Y desde el punto de vista de la santidad también. El primer sentido que tiene una persona común y corriente ante la santidad de Dios es sentirse inadecuado. Y es así. Allá Isaías ya había estado cumpliendo la voluntad de Dios. Pero allá en el capítulo 6 tiene la visión, dice, del Señor en su trono, allá en la eternidad. Y cuando él ve aquella visión, él dice, he aquí, yo soy hombre muerto. Porque yo, siendo un hombre de labios inmundos, o sea, imperfecto, y vivo en un pueblo, ¿verdad?, imperfecto, de labios inmundos también, yo he visto cara a cara
al Rey, al Dios de Israel. Así que me quedan segundos de vida. Lo próximo que Él va a hacer es eliminarme. Dice que Él fue purificado. Debe ser el capítulo 6 de Apocalipsis, de Isaías, para que usted lo lleve. ¿Okay? Entonces, Él entendió claramente que no solamente es pretender hacer la voluntad de Dios, sino que todavía hay un proceso, hay una etapa de santificación que hace falta. Para nosotros poder estar cara a cara con el Señor, tenemos que ser santos, tenemos que ser limpios, tenemos que ser salvos, pero tenemos que ser limpios también. Si usted va ahí mismo a Apocalipsis más adelante, hermano, usted recuerda que hemos mencionado muchas veces gozosamente lo que está en el capítulo 19, que habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor Jesús se va a casar? No se ha casado todavía, pero se va a casar, está desposado. ¿Sabe qué es desposado? Está comprometido, pero todavía no se ha casado. Dice, la boda del Cordero se va a celebrar en una gran cena. El capítulo 19, amén. Verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, en la iglesia, se ha preparado. ¿Ves? Análogo, es decir, las novias en este mundo se preparan para casarse, ¿verdad? Y muchas veces dicen, yo pauté mi boda para dentro de un año, y dicen, eso no da para prepararla. ¿Te has escuchado? Pero si se pone el empeño, da, y menos tiempo también. Con nosotros dio tiempo, como 6 meses, ¿verdad? Una cosa así. 4 meses. Se puede hacer en 4 días también, porque querer es poder. Si el que quiere, ¿verdad? Cuando dicen los americanos, when there is a will, there is a way. Pero lo cierto es que hay que prepararse. Nadie va a la boda sin prepararse. Sin embargo, algunos estampas y fotos que uno ve parecería que ni se prepararon también, porque van estrafalarios a veces a la boda, pero no es eso lo que estoy hablando. En el sentido común y correcto de las cosas, cuando hay una boda, hay un evento así, hay que prepararse. Y la novia mayormente. Amén. Dice, la boda del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Mira el verso 8, dice, y a ella se le ha concedido, o sea, se le permitió que se vista de lino fino, tela blanca, dice, resplandeciente, limpia. Ese lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la santidad y del testimonio. O sea, ese es el traje de gala de la novia de Cristo. El traje de gala de la novia de Cristo, con el cual se le dio el permiso de vestirse las acciones justas. O sea, la vida correcta, la religión pura y sin mancha. ¿Ok? Guardarse sin mancha del mundo. Importante. Así que es su preparación para cuando vaya a darle cara a Cristo Jesús. ¿Ven? En ocasiones, cuando yo mucho más joven, en ciertos círculos cristianos, ¿verdad? Vamos a llamarle así, por aquello del beneficio de la duda, enfatizaban, ¿verdad? No suficiente en estas cosas. Entonces, las personas andaban pues cojeando de una patita o dos, de diferentes patitas, ¿verdad? A veces las personas necesitaban más patas para cojear de ellas también que las que tenían. Entonces, usted me entiende. Y eso lamentablemente en una persona joven en aquellos tiempos pues causaba la impresión incorrecta. Porque uno percibía que la vida cristiana era pues pajitas que le caen a la leche, pues yo cogeo de aquí, tú cogeas de allá. Como dicen en inglés, I scratch your back today and tomorrow, okay, you scratch mine. Como que dice, hoy por ti, mañana por mí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así que lo usan la gente de mal usado. You don't throw stones at somebody else's roof if your roof is made of glass. Me acuerdo que una vez decía un americano en uno de esos talleres. Entonces, toda esa retórica mal usada, porque
no es correctamente usada según está en la Biblia, pues creaba uno la impresión de que, Iris, sigue como está. No hay que enfatizar santificarte porque ya el Señor te salvó. Gloria a Dios. Es cierto que te salvó, pero no es cierto que no tienes que santificarte. Toda la palabra del Señor tiene que ver con eso. Amén. Sed santos, porque yo soy santo. Dice, me seréis santos, decía Jehová. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy santo, porque yo quiero que mi pueblo sea santo. Y el propósito esencial también, no solamente porque le vamos a dar cara al Señor, es porque ¿cómo el mundo va a saber si somos de Cristo o no? Si somos a la percepción de todos iguales que cualquier hijo de vecino, solamente que por nuestra boca sale o alguien se enteró de rebote que somos cristianos y el testimonio no correlaciona, o sea, no parea con el hecho de que lo seamos. Esa parte le llaman una contradicción. ¿Okay? Algo que debe ser de una forma, pero resulta de otra. Y esto es algo contaminante y nefasto, especialmente para los nuevos creyentes, que puedan percibir de que la vida cristiana, falsamente, no enfatiza la santidad. La santidad es crítica y necesaria, es parte de la vida cristiana. ¿Okay? Tengo que reconocer que cuando uno habla de santidad, también han dañado la palabra en el contexto cristiano, por ejemplo, en nuestra isla. Y a veces hablan de iglesias de santidad, entonces lo que son iglesias de legalismo. ¿Okay? Porque piensan que la santidad son pelo, pantalla, lipstick y la forma que uno se viste. Y muchas de esas cosas sí tendrían que ver. Pero eso no es lo que define el ser santo. La ropa, pantalla o la ausencia de ella, o el pelo lleno de canas, o la falda de mahón, eso no te hace santo a ti. ¿Estás entendiendo? Lo que te santifica a ti es tu corazón santo y tu intención pura y sin mancha de ser a sí mismo delante del Señor. Y que el Señor, por medio de su Espíritu, te ayude a santificarte, usando su palabra también. Si eventualmente llega a esos elementos físicos que se ven, amén. Pero la santidad no es algo que tú te pones o no te pones. La santidad es, como dice aquí, guardarse sin mancha del mundo. Volviendo a lo que dice Juan entonces en el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de ver al Señor, para que Él nos transforme a como Él es, todo aquel que espera que eso ocurra, ¿qué hace? Dice, se purifica a sí mismo. Fíjate qué interesante que no dice, se queda quieto y espera que el Señor le purifique. Lo pudo haber dicho así, pero no es así que está. Dice, se purifica a sí mismo. Claro está que nosotros por nuestra propia cuenta no nos vamos a hacer santos simplemente porque lo deseemos con nuestro poder. Pero implica que nosotros tenemos que desearlo, hermano. Que nosotros tenemos la iniciativa. Bien, no es pasivo. O sea, no es que usted dice, hoy, fíjate, no he hecho nada en 3 días y como que me siento más santo. Y no he hecho una introspección para ver cuáles son mis debilidades y mis defectos, pero no ha hecho falta porque I'm getting better already. Y en realidad no es así. Hay una iniciativa que hay que tomar, lo que implica el verso 3. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo, es puro. O sea, que uno contempla al Señor que nos salvó y se fija, dice, yo quiero ser como el Señor. Amén. Yo quiero ser como el Señor que me salvó. Como decía Pablo, yo quiero llegar a la meta que Cristo me puso. No he llegado todavía, pero todos los días me estiro hacia la meta. Y lo que tenía Pablo en su mente era una carrera. Iba a la carrera. Y la meta está allí. ¿Y qué hacía él? Dice, me estiro hacia adelante. ¿Te has visto los corredores cuando van corriendo? La regla es esta. La primera, la parte del cuerpo que pase primero la meta, eso es lo que cuenta.
No son los pies, no es el pecho, ¿ok? Puede ser las manos, la cabeza. Por eso es que usted ve que al final, cuando van corriendo, especialmente carreras de esas cortas de 100 metros, 200 metros, ellos hacen así, para ver si la frente de este llega primero que la del otro. Esa es la imagen que yo tengo de Pablo. Dice, yo me extiendo hacia adelante. O sea, al final, si me caigo de boca y caigo en la meta, pero llegué a la meta. Y eso es lo que él decía, yo me estiro hacia adelante. O sea, porque decía, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Y qué decía después? Corran de tal manera que ustedes sean los que se lleven el premio. No la salvación, no está hablando de salvación, está hablando de llegar a la estatura de Cristo Jesús. O sea, a la santidad de Cristo Jesús. Por eso es que es importante, hermano. Ahora sí, usted dice, entonces, ejemplos prácticos de yo purificarme. Pues, qué mejor ejemplo, ¿verdad? Si nos vamos ahora brevemente a Santiago, vamos a Santiago. Estamos diciendo hace un rato que Santiago tiene muchos consejos prácticos. Usted sabe que el tema grande de Santiago, el megatema, como le podríamos llamar, es la santidad. La santidad es el gran tema de Santiago. Por eso es que él habla de aspectos y estampas de la vida cristiana, pero todo desde el punto de vista de cómo el Señor quiere que sea, no como nosotros somos, sino como Él quiere que seamos. Y vamos a ver de manera súper breve, hay 5 puntitos bien pequeños, ¿ok? Primero, fíjense cuán práctico, no quiere decir que esto lo englobe todo, pero por ejemplo, un punto importante que hace Santiago es el capítulo 3, hablando de santidad, ¿verdad? Ejemplo donde tenemos que buscar la santidad. Capítulo 3, la lengua. Algunos le añaden a la película la lengua de fuego. Porque la lengua, por lo que el aspecto que hace Pablo aquí, la lengua es un fuego, dice el verso 6. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Se puso ahí, cada vez que seguía leyendo más para adelante en el versículo se pone más violento, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, que eso es un área de énfasis. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que la lengua es algo que tenemos que purificar. Y aun cuando estemos ya, si Cristo no ha venido antes y nos estén metiendo en la caja, glorioso es un día glorioso que lo metan en la caja usted con Cristo Jesús. ¿Ok? Para ser transformado al cuerpo de la gloria suya. Hasta el día que usted llegue a la caja, usted va a tener que estar bregando con la lengua. Lo dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No se puede poner más directo, Santiago. ¿Ok? Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, dice el verso 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que parte de la santidad tiene que, Señor, controla mi lengua. Prestos para oír y tardos para hablar. ¿Ok? Entonces, el Señor va más allá. La mejor palabra es la que no se dice. Usted sabe que en realidad debe decir, lo mejor es ni pensar en lo malo que ibas a decir. Dale un paso hacia atrás, porque las cosas no se dicen, pero el Señor las percibe todas. Porque el Señor no necesita que tú digas las cosas para escucharlas. Así que mejor es no llegar allá, por aquello de tener una meta suprema en la santidad. Así que purificación del habla y control de la lengua es un área de énfasis para santidad para el creyente. ¿Ok? Segundo, ¿se acuerda Santiago 1:27? La religión pura y sin mancha es esta: cuidar de las viudas, o sea, visitar a los huérfanos y las viudas en su aflicción, o sea, estar pendiente de las necesidades del prójimo. Amén. No solamente en visitar, lo que quiere implicar con visitar es procurar atender esas necesidades. Así que eso también implica una expresión de santidad. El que ha sido transformado por Cristo
ha sido sacado del mundo, santificado, también esto es una necesidad, es una expresión de santidad, el cuidado de aquellos que están de una manera vulnerables. ¿Ok? Así que esto es algo esencial, porque dice, la religión pura y sin mancha se resumen en estas dos cosas. No quiere decir que eso es todo lo que va a reflejar, pero si algo resalta, ¿verdad?, como punto importante, confirmador, es estas dos cosas. Mantenerse sin mancha, pero a la misma vez cuidar de aquellos que están en necesidad. Tercer punto, ¿ok? Allá en Santiago 4, su Biblia posiblemente tiene un título que dice, la amistad con el mundo. Santiago 4. Dice, Santiago 4 dice, mire cómo dice, por ejemplo, el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, los deseos de diferentes cosas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Parece una persona ahí confligida, buscando cosas que no obtiene. No tenéis lo que deseáis porque no pedís y no recibís. Dice, pero ¿a dónde va a terminar este varón? Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y de dónde viene pedir mal para cosas que no convienen? Dice el 4, almas adúlteras. Mira cómo es. Un adúltero es aquel que está contaminado, ¿verdad? Aquel que rompió la forma correcta de hacer las cosas, en el sentido de lo que está hablando aquí Santiago. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es como si fuéramos a volver a Egipto. ¿Se acuerdan los israelitas que venían por el desierto caminando? ¡Ay, qué calor tengo! ¡Ay, qué sed bestial me está matando! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, hablando de hambre! Aquellas cebollas que nosotros cogíamos allá en Egipto, aquellas sí que eran buenas. ¡Ay, quién nos diera esa añoranza! Allá, escrita en el Éxodo. En el Éxodo. ¡Ay, quién nos diera esa dicha de volver a Egipto! Allí sí que estábamos en las papas. Esclavos, cogiendo galletazos, haciendo ladrillos de paja, y la paja ni se la daban, tenían que irla a buscar ellos. Y despreciados, trabajando en esclavitud, y ellos decían que allí sí que las cosas estaban buenas. Es como las personas de cierta edad dicen, ay, en aquellos tiempos yo iba, ay, todo era mejor, en 1930, en 1930, sí, sí, dale un poquito para atrás, en el 29, cuando se cayó la bolsa de valor y se descocotó todo, y no había chavo ni para un remedio, ay, allí sí que la cosa estaba buena. Es una percepción errónea, hermano. Quizá quieran decir, la vida era más sencilla, eso yo se lo puedo conceder. Tengo una añoranza y tengo una nostalgia, eso yo se lo puedo conceder, pero no necesariamente entiendo por qué era nostalgia, pero posiblemente porque recordábamos ciertas cosas buenas y filtrábamos aquellas que no estaban buenas, pero en los 30 las cosas no estaban tan accesibles y tan fáciles como están ahora, en el sentido práctico de la vida. Pero no solamente eso, sino que si en los 30 la persona estaba perdida y después cuando recuerda estaba salva, más nunca, menos comparación hay. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Decía, el Señor nos sacó de allá con brazos fuertes y poderosos. Ay, pero aquella cebolla, parece que comían de la cebolla esa como la de Tony Homan, o sea, que abren la florecita esa de cebolla y le ponen el dip de ranch. Dice, ay, eso sí que estaba más buena, yo quisiera ir para allá atrás. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Porque el ser humano es así, y eso mismo es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así si eso implica amistarte con aquello de donde el Señor te sacó? Entonces eso implica, ¿verdad? Y no vamos a abundar mucho en esto por la cuestión del tiempo, pero implica que la separación del mundo, amén, implica eso mismo, santidad. Porque si en el mundo estábamos perdidos y manchados, pues apartarnos del mundo, ¿ok? Y de las cosas que están en el mundo. Ahí habían consejos, inclusive, en la palabra del Señor,
dice, ¿verdad? Pablo, creo que es en Romanos, 1 Corintios, uno de los dos, cualquiera de los dos, lo tengo en la mente, implicaba que el tener comunión, o sea, compartir con personas, dice, no digo que es en Corintios, no quiero que, en Corintios 5, no quiero que entiendan que yo quiero que ustedes salgan del mundo, no absolutamente del mundo, porque en algún sitio uno tiene que vivir, o sea, como aquí dice, yo no quiero que el creyente es que no va a vivir en la tierra, va a vivir en una nave espacial fuera de la tierra ya, que no tenga contacto con nadie, para que no tenga contacto con el mundo, no se contamine. Eso no es lo que quiere decir el Señor, él mismo dice. Pablo explica, dice, más bien digo que si usted está en un círculo, en un grupo, y usted ve personas que dicen que son cristianos, pero viven como el mundo, dice, con ese ni coman, dice, no tengan comunión con ellos. Porque entonces eso, dice, el que le dice bienvenido a ellos, está participando de sus malas obras. ¿Cuáles son las malas obras? Pues pretendiendo decir que son de Cristo, pero están haciendo las cosas del mundo. O sea, el Señor se toma esto bien en serio. Eso implica para nosotros tener bien claro la selectividad de con quién nos juntamos. 5:11 de 1 Corintios 5, ¿verdad? Sí. En el mismo contexto donde habla de aquel que estaba en pecado allí y los corintios se lo daban por bueno. O sea, que si alguien se llama hermano y fuera fornicario y todas las otras, el grupo, ¿verdad?, de debacles y de poca vergüenza que habla la palabra del Señor como pecado, si alguien las practica, no se juntan con esa persona. Yo recuerdo una persona, ¿verdad?, allá cuando, en mis 2 trabajos anteriores, vaya Tito, ¿cómo estás? ¿Qué estas cosas? Yo que hermano, high five, aquella. Y él ni me conocía mucho. Yo no sé, que de un día para otro empezó como a saludar mucho a uno. Dios te bendiga, sí, el Señor es bueno, papito Dios es bueno. Ya cuando dicen papito Dios, me da como el sensor, empieza, ten cuidado. Entonces pasó el tiempo, pasaron varios meses, Entonces después, las personas hablando de él, sí, mira, buena persona, esto aquí, no encuentran dónde ponerle, es un canto a carne con ojo, como dicen, bien buena gente, chacho, bien chulo, tremendo. Entonces yo no lo conocía mucho. De momento, más adelante, tal cosa, de momento, le veo una sortija. Y la sortija era cuadradita y tenía los símbolos masones. Ya decía yo que el sensómetro estaba como daba radiación. Cuando veo, dije, como una persona que supuestamente es de Cristo, es masón. Es un grupo ocultista. ¿Okay? Que lo que está detrás de todas esas cosas son adoración a demonios, disfrazadas por cosas pulcras. ¿Okay? Y ese es el engaño. El cristiano no hace las cosas escondidas. El cristiano hace las cosas a la luz de todo el mundo. Cuando me di cuenta de eso, pues entonces yo le di derecha. Porque personas así que andan con la mente cauterizada, más nunca deben, que Dios nos libre, que alguien me asociara con esa persona. Eso es lo mismo que dice Santiago, 1 Corintios 5. Una persona es así, idólatra, con esa persona ni coma. No lo frecuente, lo que quiere decir. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Mantenernos libres y sin mancha. Alguien dirá, entonces, ¿cómo lo va a predicar? Pues usted le predica, pero juntos, pero no revuelto. Usted no tiene que estar ni que lo asocien, ¿verdad? Más bien, es importante que no lo asocien y que entiendan la razón por la cual no deben asociarte a ti con esa persona. A veces uno piensa y dice, ay, entonces yo como que me voy enajenando de la gente. Y eso yo pienso que me aleja. En realidad no. ¿Sí? Porque lo importante aquí es, ¿por qué te alejarías tú? ¿Por qué te irías fuera de ese círculo? ¿Por qué? Eso es mucho más valioso y fundamental para que entiendan los que no son convertidos por qué es que tú harías tal cosa. ¿Ok? Y tú harías tal cosa porque el Señor lo pidió que lo hicieras, y también porque el Señor no nos llamó a estar en comunión, o sea, de acuerdo, que es lo que implica muchas participaciones con lo que ellos hacen, porque de ahí nos sacó el Señor. Amén. Así que eso es parte de la santidad. Otra importancia de santidad, con esto estamos terminando, Santiago 4, ahí mismo, pero el verso 7, dice así: someteos pues a Dios, 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén.
Someteos pues a Dios. La santidad empieza sometiéndose a Dios. Amén. Entonces dice, y él resistirá al diablo por ustedes. No, dice resistir al diablo. O sea, que aquí hay asuntos activos. O sea, la santidad es algo que tú debes desear. Resistir al diablo empieza por ti. ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos al Señor. ¿Cómo resistió el Señor Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. Implica que conocía la palabra. Y usted dirá, pues, pastor, claro, ¿cómo no va a conocer la palabra si Él es la palabra? Exacto. Pues nosotros no somos Él, pero nosotros podemos conocer la palabra. Al conocer la palabra y vivir la palabra, nos da autoridad para resistir al diablo. ¿Se acuerda aquellos que querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Eran hijos de un titular de estos judíos. No me acuerdo en qué pueblo era de estos donde Pablo estaba predicando en sus viajes misioneros. Y vieron que en el nombre de Jesús los demonios salían. Nosotros tenemos que tener ese poder. Y entonces dijeron, ya yo sé, las palabras mágicas que usa Pablo es en el nombre de Jesús. Eso es como si fuera abracadabra, patas de cabra. Entonces ellos fueron donde alguien que estaba endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. O sea que ellos no sabían quién era Jesús. Y el demonio dentro del hombre dice, a Jesús yo conozco. Los demonios saben quién es Jesús, pero no le sirven. Y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Dice que literalmente le brincó encima, eran 7. Y él pudo más que los 7. Y los tuvieron que rescatar prácticamente, salieron malogrados y maltrechos de allí. ¿Por qué? Porque estaba hablando de alguien que no conocía. No tenían autoridad contra el diablo, porque eran del diablo mismo, queriéndose pasar por gente que no era del diablo. Cuando tú sirves a Cristo, Cristo está contigo, el Espíritu Santo está en tu vida, y cuando tú has persistido en obedecer la palabra del Señor, conocerla y vivirla, tienes la autoridad de Cristo contra la maldad y contra los demonios y contra todas esas malicias que están por ahí. Los primeros que se van a dar cuenta son ellos mismos. Pero es porque hay que persistir en hacer la palabra como expresión de ser santo. Y por último, otra cosa importante, Santiago 1:25 dice así. Dice 23, vamos al 23. Dice, si alguno es oidor de la palabra, usted conoce uno de los temas famosos de Santiago, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se acuerda de su cara o que usted la ve a menudo. Si usted no ve su cara en una semana, usted se le olvida la cara suya. Si usted supiera dibujar, que yo no sé, pero si usted supiera dibujar, dibuja tu cara. Deja un espejo. Ahora las personas no usan espejo, ahora usan el celular. Aquí. Si usted no sabe su cara, y que sea mucho menos una semana, usted se le olvida la cara. Lo que está diciendo aquí Santiago es eso mismo. Dice, usted sabe que si usted no ve a menudo su cara, se le olvida. Así mismo son los que oyen la palabra, pero no la hacen. ¿Qué pasa? Se le olvida la palabra eventualmente. Es lo que quiere decir. O sea, no hay forma de conocer la palabra si no la hacemos. O sea, no es embotellarse la palabra, porque tal embotellamiento no funciona. Los embotellamientos nunca han funcionado, by the way. El embotellamiento puede servir para pasar un examen, el susto de un examen. Pero se le olvida, porque si usted no lo practicó, si usted no lo internalizó, y si usted no entiende la lógica, por ejemplo, yo conocía personas que escribían bien chiquito, entonces iban a tomar un examen de química, había 800 fórmulas. Habían algunos que se las apuntaban aquí, en este lado del dedo. Entonces iban así, para el examen. Así. ¿Por qué? Porque cuando hacían así, ahí estaba el chivo, o sea, el bate.
chiquititito ahí, escrito. Y puede ser que con esa creatividad y ese trabajo que habrán pasado para escribir tan chiquito y que no se boje, no lavarse las manos para que no se le vaya a mogollar, pues entonces esa creatividad, si lo hubieran usado para internalizar la relación de esa fórmula y el porqué y entenderlas, el resto no necesitaban la fórmula ni el libro. Rápido lo asociaba. Pero como es embotellado, se lo olvida. Podrán pasar el examen ese, pero no sirven para la vida. Lo mismo pasa aquí. Si uno ve el verso, dice, wow, qué tremendo verso he escuchado aquí. Wow, como el Señor me ha retado, pero no lo ponemos por obra, se lo olvida. Al otro día ya se lo olvidó, ¿ok? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, escudriñando la palabra, leyendo la palabra, poniéndola por obra, aceptando el reto de cada día santificarnos más a través de ella, dice, ese, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que en estas 5 cositas que hemos resumido, el control de la lengua, el cuidado de los que están en necesidad como santidad, expresión de santidad, la separación del mundo, someternos al Señor, humillarnos, ¿ok? Para que Él nos empodere para resistir al diablo. Y quinto, la obediencia a la palabra y la práctica de la palabra. Amén. Esos 5 puntos esenciales que están en Santiago, puntos prácticos que hablan de la vida separada para el Señor, son esenciales. Por eso es que allá en el verso 27 de capítulo 1 dice, esta es la religión, esta es la vida cristiana. ¿Sí? Especialmente lo de guardarse sin mancha del mundo. Por eso es importante que pongamos énfasis sobre estas cosas, amén. Y se me ocurre pensar, dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, o sea, de no desear aquellas cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Amén. Vamos a estar de bien. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por tu bendición y tu misericordia sobre todas las cosas sobre nosotros, Padre. Gracias por habernos redimido de entre el mundo, habernos sacado, Señor, de las tinieblas y traído a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque encima de eso nos has puesto para anunciar las virtudes tuyas, que fuiste quien nos sacó de las tinieblas a tu luz. Para eso nos has puesto, Señor. Permítenos hacerlo así, Padre. Embajadores tuyos, sacados del mal, purificados, sin mancha, por el poder de tu sangre y por la dirección de tu Espíritu Santo y la aplicación diaria en nuestra vida de la palabra. Bendícenos así, Señor, que podamos así mismo, Padre Santo, ser luz y sal en el mundo que está perdido. Ayúdanos a hacerlo así, Padre Santo, porque tú eres bueno. Y eso es lo que tú has querido para nosotros, Padre. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor. Santifica a tu pueblo con esa bendición. Llévanos, Padre Santo, de día a día, con el Espíritu que nos has dado, con tu palabra que nos has dejado preservada, Padre, para precisamente ello, Señor. De aquí hasta cuando tú nos vayas a venir a buscar, que vayamos estirándonos hacia la meta, hacia la santidad, Señor, y la perfección que tú nos llamaste, Padre Santo, hasta el día que tú vengas a buscar tu iglesia, Padre. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos ahora, Señor, cuando salgamos a la calle. Llévanos con bien y que podamos, Padre Santo, bendecir tu santo nombre, Señor, el resto de esta semana, Padre. Tráenos de vuelta este martes, viernes y domingo, Padre Santo. Llévanos, Señor, en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.